Ante todo, muchas gracias por seguir aquí, gracias por suscribirse, gracias por apoyarnos. Ha sido un proyecto muy rico que ha empezado de la nada, pero no nos quedamos a medias. Y aquí vamos, aquí seguimos y aquí continuamos. Entonces, el tema de hoy, amores que duelen. Sí. ¿A qué nos referimos con amores que duelen? Amores que duelen, pues realmente yo creo que todos los vínculos duelen, marcan un antes y un después. Y el dolor va a depender de la situación o de la relación, ¿no? Hay veces que solamente con palabras duele muchísimo, Sí. marca muchísimo más que a veces que los físicos. Yo creo que eso se recuerda más, ¿no? Sí. Bueno, y también debemos tener en cuenta a qué nos referimos con dolor. ¿Qué piensas tú cuál es el significado del dolor al que tú le das? Yo podría decir que dolor para mí es toda acción o toda situación que deja un daño colateral, una mancha. Que puede ser físico, puede ser emocional, puede ser psicológico, puede ser incluso económico. También. De hecho, esas 4 brechas que marcaste, y yo creo que hay muchos más tipos que nos pueden dejar, pero esas 4 son fundamentales hoy en la actualidad. Me atrevería a decir que la psicológica es una de las que más duele porque no te das cuenta. No te das cuenta cuando estás siendo manipulado. Sí. No te das cuenta cuando estás siendo chantajeado. Sí. Y en cualquier relación, cuando tú te entregas, y hablo de relaciones afectivas, relaciones de pareja, Sí. quise decir, y relaciones de amigos, porque cuando a mí me ha pasado, yo a veces he entregado mucho en una amistad que está mal esperar, pero cuando esta amistad se torna un poco turbia o un poco que sientes que se está aprovechando, pues es ahí donde duele, marca. Sí. Entonces podemos decir que además que el amor duele en diferentes ámbitos. En el ámbito de pareja, con el que tienes una relación emocional afectiva. En el ámbito de la amistad, con el que tienes aparte también una relación emocional afectiva. E inclusive en el ámbito laboral. Porque a veces tú amas tanto tu trabajo y te entregas tanto que lo que recibes a cambio no es lo que esperas o recibes cosas malas también. Totalmente. Ahorita que mencionas eso, se me viene a la mente decepciones laborales que uno ha tenido que por un momento pasa en todos los ámbitos. Es muy loco, mira. Ahorita estoy... Se me enreda el papagayo, pero la cuestión es esa, que no sé qué es el tema medias, Sí. ¿no? Entonces, me pasó que en uno de los trabajos que yo me perdí, porque tú te pierdes cuando a ti te apasiona y te entregas, Sí. tú te pierdes. Tú te entregas por completo a lo que estás haciendo. Y te desvirtúas tú, tus valores, tus propósitos los desvirtúas por seguir creyendo en el proyecto de alguien más. O sea, relación, en este específico vámonos a lo laboral. Pero échanos el cuento. Bueno, y ya. Bueno, me pasó eso, que dejé la relación a un lado, me dejé yo a un lado, todo era el trabajo, mis amistades, en este caso tenía muchas amistades dentro del trabajo y me tocaba hacer la parte del manager, mostrar esa cara. Eso también es un poco duro porque tienes que mostrar la cara de gerencia dentro de lo laboral, y cuando a la hora de la chiquita te quieren votar, te van a votar. Es así. Y en este caso... no somos indispensables. Sí. Y en este caso, ¿quién tú crees que fue como que la persona que encaminó a que esta relación se diera al hecho de que te hayas desvinculado completamente de tu ser para entregarte totalmente al trabajo? ¿Quién fue el causante de que esa relación se fraccionara? Porque al final hubo una fractura allí entre tú
y el trabajo y el tiempo que le dedicas a ambas cosas, a ti mismo y al trabajo. Mira, yo creo que en este caso la persona siempre vamos a ser nosotros, nosotros mismos. Que por falta de, digamos, propósitos o compromisos, empezamos a creer más en otros, porque eso también va mucho. O sea, Sí. te comes el cuento, te crees el propósito o el proyecto de la otra persona. La otra persona sabe de lo que estás careciendo, de alguna manera sabe Sí, te cómo, sabe cómo navegar, jugar, sí. te sabe leer. Pues aprovechan. Pues tú aprovechas la oportunidad porque te están pintando una buena oportunidad. Ujú. Ellos se están aprovechando de que tiene un talento, de que lo puede apostar el todo. A lo mejor se aprovechan también de que esa persona no sabe las capacidades que tiene, las ignora, y ellos saben que las tiene y las están aprovechando y usando de una manera en la que tú no te des cuenta, porque estás tan desvinculado de tus capacidades y de lo que puedes lograr por ti mismo, que piensas que lo que tienes es lo que es. Y eso mismo, Mar, no solamente pasa en lo laboral. Es así. Eso pasa también en las relaciones, porque hay algo que una vez me dijeron que, lo dijo una de mis coaches, me dijo, todo en la vida es un interés, todo en la vida es un intercambio. Y las relaciones son un intercambio. Al principio sí, todo esta nube amorosa, pero hay un intercambio. Hay dos personas que están haciendo una transacción. Sí, es así. ¿Te ha pasado? Sí, no, a mí me ha pasado. Esto lo hemos hablado fuera de cámaras y yo se lo he contado a un círculo muy pequeño de amigos, pero mi antigua relación fue una tormenta al final. Fueron 4 años de relación y el último año fue, creo que el año más horrible que yo he vivido en términos de estar con alguien. Esta persona se volvió agresiva y fue justo ¿Agresiva verbalmente? verbal y físicamente. Ok. Y fue justo después de que nosotros nos mudamos de país. Claro, pasa que cuando tú te mudas de país, muchas cosas cambian en ti como persona. Tú ya no tienes el apoyo de tu familia. Estás tú solo. Y en este caso éramos solo 2 personas apoyándonos el uno al otro. Tratando de sobrevivir. Entre comillas. Y Yeah. digo entre comillas porque en ese momento en el que nos mudamos, yo sentía, y lo hablo desde mi perspectiva, toda la carga económica estaba en mi peso, porque al principio yo era el único que trabajaba porque le estaba dando la oportunidad a mi pareja de que consiguiera algo en su trabajo porque eso era lo que quería. Y Grave error. sí, claro, él también tenía Fíjate, sus ahorros. Pero fíjate cómo uno se desvirtúa. Sí, total. ¿Viste cómo? Total, porque uno se sin- entrega A creer. a creer que eso va a funcionar. Y a creer en el otro. Y en este caso, como los dos estábamos fuera del país, es como que estamos, tú y yo solos acá, tenemos que apoyarnos. Y esta es mi forma de contribuir y apoyar, trabajando, sudándome las huevas para que tú consigas lo que tú quieres lograr y tengas el tiempo disponible para poder conseguirlo. Correcto. El tema es que ese tiempo no fue retribuido. No fue retribuido de buena manera. Al final del día, o al final de todo, esta retribución nunca fue planteada. Obvio. Esto fue un contrato, o digamos, no digamos un contrato, esto fue un acuerdo mutuo. Ujú. Porque esta experiencia que tú estás compartiendo ahorita con nosotros se asemeja un poco a una experiencia en la que yo viví. Yo apostaba por el sueño de otra persona, porque la otra persona tenía, digamos, que una carrera Ujú. que, al igual que la Que tuya, podía llegar a algo que en interesante. este país o en cualquier otro país escala mucho mejor que la que, por lo menos la mía, no necesita tanto mérito para poderla ejercer. Ujú. Y no es por desmeritar mi carrera. Sino que yo entiendo lo que te refieres. Sí. Es que lo que pasa es que nuestras carreras no necesitan de una homologación muy rígida donde tienes que volver a estudiar, donde tienes que presentar un examen. Exacto, estas ramas de la salud necesitas más dedicación, Sí. necesitas...
Y eso pasaba en mi caso. Necesitaba, aparte de aprender el idioma, aquí en Estados Unidos requiere un poco más. Entonces yo entiendo lo que tú dices, como que no fue retribuido, pero en algún momento eso no fue eso fue, creíste en el propósito claro. Y te entregaste. Claro, y lo asumiste. Sí, lo que yo necesitaba en ese momento era comprensión. Comprensión de que yo estaba dedicando como 14 horas de mi tiempo diario al trabajo y luego llegar a la casa y yo lo que esperaba era como un acto de afecto, un recibimiento de cariño por lo que estaba haciendo, pero lo que recibía era maltrato, lo que recibía era ofensas verbales, lo que recibía era amenazas, lo que recibía era gritos de la otra persona diciendo que yo estaba haciendo cosas que a él sus amigos le decían que yo estaba haciendo, como que yo estaba siendo infiel, que yo me estaba acostando con otras personas. Esto viene también desde la inseguridad. Desde la inseguridad porque tú estás actuando de esa manera. O sea, yo te estoy señalando a ti porque yo sé cómo actúo yo. Exacto, no, total. Y totalmente lo que dices es inseguridad de parte de la persona. Y aparte de inseguridad, es el consumo del tiempo. Yo estaba trabajando 14 horas. Tú no estabas haciendo nada. No estabas haciendo nada. Obvio, la mente te estaba consumiendo en pensamientos, más lo que te decían tus amigos, al punto de que te lo creías. ¿Sabes que está este dicho que dice, 100 mentiras se pueden convertir en una verdad si la dices más de 100 veces? Y eso es lo que pasa. Te dicen tanto, él te está haciendo infiel, él está con otras personas, que te lo crees al final. Claro. Y ahí empezaron los golpes. Wow, lo siento. Sí, recuerdo que la primera vez estábamos discutiendo y como yo ya yo estaba tan cansado, yo simplemente en cada pelea yo decía, whatever, dime lo que me vayas a decir, que me quiero ir a acostar a dormir. Porque el día siguiente tenía que pararme y volver a trabajar. Y me imagino que él eso lo entendió de mala manera y se me vino encima. Esa fue la primera vez. Luego lo hizo como 2 o 3 veces más, no a un nivel fuerte, pero sí hubo una vez que el ataque fue tan violento que mis roommates de ese momento tuvieron que meterse. ¿Cuándo fue el momento que decidiste parar? ¿Qué dijiste ya? No. Mira, siendo totalmente honesto, yo no fui el que terminó la relación, fue la otra persona. Yo estaba tan manipulado psicológicamente que yo aún así, con los golpes que recibía y con las amenazas verbales, yo aún así creía en la relación. Porque estaba tan manipulado psicológicamente y me hicieron sentir tan chiquito que ese sentimiento era lo que me hacía creer que lo que yo tenía era lo que yo valía. Sí, es que eso tiende a suceder y no necesariamente tiene que llegar hasta el punto de la violencia física, pero creo que cuando tú entras en una relación y no tienes estos pilares, y esto lo digo ya después de mucha terapia y todo, claro. Cuando tienes estos pilares de amor propio, creencias en ti, tu valor, te desvirtúas muy fácil. O sea, te crees el cuento que cualquiera te puede echar. Puede ser desde un comentario inofensivo de un amigo, Sí. un comentario de redes sociales o de la persona con la que duermes. Esto te puede desvirtuar la cabeza, vas a dejar de creer en ti totalmente y ahí es donde vienen todo este tipo de agresiones, todo este tipo donde tú piensas que pues es lo más normal. Sí, y ahí es donde viene el tema. Por ejemplo, en mi caso, con mi experiencia, yo me di cuenta de muchas cosas que yo no sabía sobre mí. Y una de esas es que yo carecía de amor propio. Yo amaba más a la otra persona de lo que me amaba a mí. Porque esos comentarios realmente entraron en mi sistema y yo me los creí. Yo me creí por completo lo que este tipo me decía. Él me decía que su violencia era porque yo lo hacía a él ser violento. No porque él era una persona
con problemas también, sino que yo era el causante de esos actos de violencia. Yo recuerdo una vez, la vez que mis roommates intervinieron, estábamos discutiendo también. Ese día yo tenía el día libre en el trabajo, entonces me había parado como a las 3 de la tarde, fui al gimnasio, volví. Cuando volví, este pana empezó a pelear porque él decía que yo no quería pasar tiempo con él. Y sabes, cuando tú tienes un solo día libre, tú necesitas hacer todas tus diligencias. Eso es lo peor. Entonces, estábamos discutiendo a todas estas. Yo digo, ay, Dios mío, este tipo es todo el tiempo una cantaleta. Él no puede estar feliz con que estemos el uno al lado del otro y que estemos sobreviviendo en este nuevo ambiente, en este nuevo sistema de vida en el que nos estamos metiendo. Ajá. Entonces yo me fui al baño. Cuando me voy al baño, el carajo se me viene atrás mío, me agarra el pelo, me tira a la pared y en eso salen mis roommates, nos separan y lo que nos separa, el carajo tenía un mechón de pelo mío. Wow. A ese nivel de agresividad el tipo estaba. Y el tema es, como te digo, yo me seguía comiendo el cuento de que yo era el culpable y el causante de esa agresividad, cuando la verdad es que no era así. Eran sus inseguridades, sus miedos, eran sus propios problemas psicológicos que tenía en ese momento. Capaz por el mismo cambio de sistema de estar en Venezuela a estar en otro país. Por el mismo... Eso te iba a decir, porque a mí me ha sucedido, o me sucedió en algún momento, de que es muy cierto esto de que amor sin dinero o amor con hambre no dura. Amor con hambre no dura. Amor con hambre no dura. Y eso, yo creo que por lo que comentas es lo que sucede, ¿no? Cuando tú vienes de una país, estabilidad. de una estabilidad en nuestro país, pues evitamos estos pagos de renta, evitamos muchas cosas que en este país o en los países que donde uno está, le toca tener ciertas responsabilidades, llegar y establecerse, y en este caso esta persona no trabajaba y tú trabajabas, lograr mantener todo esto y ver que lograba subsistir al ras. ¿No crees que también esto influye en este tipo de... Total, tiene su influencia en la forma en la que nos comportamos en el momento. Pero nada justifica la violencia. No, obviamente. Absolutamente nada. Obviamente. Porque en esos casos, uno lo que tiene que tener es más comprensión. De la misma manera en que yo comprendía tu situación y que tú me decías a mí, yo no me voy a denigrar trabajando en un restaurante o no me voy a denigrar trabajando en otra cosa que no sea en lo que yo me gradué, y yo lo entendí y te apoyé y te dije, no te preocupes, papito, yo voy a trabajar hasta que tú consigas algo en lo que tú quieras. Okay. Y lo hice de esa manera. No hubo comprensión del otro lado de, hey, tú estás trabajando 14 horas al día, ven, vamos a hacerte cariñito, vamos a hacerte unos masajes. ¿Y alguna vez lo pediste? Nunca. Es que yo siento que no se tiene que pedir. No se tiene que pedir algo que tiene que ser recíproco. 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 ¡Ay! No puede. No me sale. Bueno, vamos a un corte comercial. Recíproco. Ajá. Ok. Sí, tiene que ser recíproco, pero... Bueno, te digo. Es que yo he sido más del lado de... ¿Sabes? El coño de su madre. Ok. No, yo porque... Lo siento y he pedido mis disculpas, pero fue la manera que he aprendido, pues. O sea, primero el valor mío estaba en el suelo desde hace rato. Primero porque yo era gordo y todo esto, mi infancia, tal. Estar en un colegio que yo era el pato, el amanerado, el gordito. Me acuerdo que una vez una de estas carajitas me dijo como que Ronald no es feo, lo que pasa es que es mal arreglado. Entonces todas estas cosas hicieron que yo perdí mi valor. Claro. Cuando yo empecé mis relaciones, que salí del closet a los 19 años, marico, yo he visto mis chats de Facebook y me da pena de cómo yo
yo me hablaba, o yo hablaba, o yo me desmeritaba. Los estados de Facebook, esa cosa Claro. nunca debió existir. O sea, es una lanzadera de puntas por esos estados. A lo que voy o a lo que quiero venir, ¿dónde me quedé? Porque me fui. Yo siento por lo que tú dices que a la vez era como una forma tuya de protegerte y de responder a lo que el exterior te estaba dando, ¿no? Ajá, que ya agarré el hilo por donde iba el De tema. que eras un coño madre. Ahí Exacto. Entonces, cuando llego a tener esta relación tan estable, que al principio la dinámica fue yo me despepité y me fui por el piso y la mía por donde... Pero después cuando el switch cambió, porque se notó cuando cambió, yo era el como que, si vas, atiendes a las consecuencias. Si Ujú. esto, no sé qué, primero soy yo. O sea, hubo un desbalance ahí que jugué mal y lo entiendo. Pero, hoy en día lo que yo digo, y eso funcionó en esa relación, que él siempre comunicó las cosas, él siempre me hizo saber como que esto no está Claro. bien ahorita, o esta falla está ocurriendo, y te digo que debería ser recíproco, pero hay veces que pensamos que no las sabemos todas Y no lo es. y no lo es. Entonces, hoy en día, con todo lo que sabemos, ¿cómo o qué herramientas crees tú que podrías utilizar para no suponer? Porque todos Claro. estamos Sí. suponiendo. ¿Sabes? Dijiste algo, en todo lo que dijiste, Toda la mierda que hablé. dijiste algo que me resonó y es el tema de la comunicación, ¿no? El decirle a los demás las cosas que necesitas y lo que quieres. Y tal vez allí fue donde yo fallé, obviamente. Pero el hecho de que yo haya fallado en la comunicación no justifica de que Eso. tú me vayas a agarrar Ojo, coñazo. ojo, ahí va. No justifica que me vayas a agarrar coñazo porque tus amigos te dijeron que yo te estaba haciendo infiel o tus amigos te dijeron que yo no te quería, que yo no te amaba, que esto y que aquello. Yo recuerdo, chamo, que el carajo me revisaba el celular cuando yo dormía. Yo siempre llegaba a la casa tipo... ¿Tú alguna vez has revisado el teléfono? Sí, obvio, también lo he hecho, o sea, no lo voy a negar. ¿Y qué has hecho cuando lo revisas? Nada, el que revisa encuentra, así Ay. dicen y es verdad. ¿Y ya qué voy a hacer con esa información? ¿Tengo o pelear o simplemente tragármela y seguir adelante? Tú decides, Claro. tú pick out one, decide qué es lo que quieres y poner en una balanza las muchas cosas que tienes en tu vida. Pero aquí el tema es que el carajo definitivamente todas sus inseguridades salieron a flote a razón de que nos mudamos de Venezuela a este otro país. Obviamente esas inseguridades se convirtieron en una enfermedad cuando tú tienes tanto tiempo libre de no hacer nada, El ocio. que el ocio y el tiempo te consumen. Entonces tú empiezas a atacar a la otra persona que está ocupada y empiezas a atribuirle a esa persona las cosas que capaz tú estás haciendo. Yo me acuerdo que él me acusaba de ser infiel y después de que la relación terminó, yo me di cuenta por muchas cosas, ¿sabes? 1 más 1 es 2. Empecé a sumar y a darme cuenta de todas las veces que el carajo me fue infiel mientras estuvimos juntos. Y yo dije, tú me reclamas a mí por algo que tú estabas haciendo. Total. El carajo me reclamaba cada vez que yo llegaba 15, 20 minutos tarde del trabajo a la casa. Porque bueno, yo trabajaba en un restaurante, entonces en los restaurantes tú realmente no tienes hora de salida. Porque a veces sale más tarde, a veces sale más temprano, dependiendo en cómo se mueva en el día. Y muchas veces yo llegaba tarde del trabajo y el carajo, en vez de decirme, coño, qué chimbo, que trabajaste de más, qué sé yo, me reclamaba era que yo estaba tirando con alguien. Y yo con el pelo todo lleno de grasa porque ¿Alguna vez diste indicio de...? No, en lo absoluto. Es ¿Eres muy coqueto? Porque No. yo no te conozco coqueto. No, para nada. Y menos en ese periodo de mi vida en el que en el que el trabajo me consumía tanto que yo ni siquiera pensaba en tener sexo.
Eso ni siquiera venía a mi cabeza, el hecho de Y tener eso es sexo. bastante, porque tú eres bien sexual. Y eso, exacto. Y eso también afectó un montón, porque claro, nosotros veníamos de tener muchísimo sexo en Venezuela. Cuando nos mudamos a este país, el sexo disminuyó muchísimo. Ok. Y claro, obviamente estas cosas también afectaron en las inseguridades del tipo. Claro. Pero yo te lo digo de verdad, sinceramente, yo en ese momento ni siquiera estaba pensando en eso, porque yo estaba tan fucking cansado. Porque yo trabajaba en una freidora haciendo papas fritas y frituras por 8 horas. Y tú sabes qué pasa también, ahorita que, antes de que se me vaya la idea, que es que se aburre la relación. El sexo no sucede y todas estas cosas, se aburre la relación o se pierde el líbido. Ujú. Y esto se me vino por vivencias. No, o capaz, siguiendo lo que tú dices, capaz es que la relación estaba a flote era únicamente por el sexo y no había más nada. Ah, puede ser costumbre, porque puedes pagar los bills y todo esto, pero es que se aburre y caes en esto es porque ya ves que esta persona está en todos lados, Sí. en tu vida. O sea, te la topas a cada rato en todos lados. O sea, no hay un respiro, no hay una manera de socializar, no hay un despegue. Te lo digo porque Pero sucedió. aquí había mucho respiro. O sea, yo estaba trabajando en esa cocina de 5 de la tarde a 4 de la mañana. O sea, te digo, había mucho respiro. Sí, pero tú llegabas y lo primero que encontrabas, o sea, era esa persona. Y esta persona tenía esa cantaleta. Ujú. Entonces tu líbido, sin darte cuenta... Claro, se bajó baja. totalmente porque, obvio, yo veía... No hay ganas de nada. Yo lo veía a él y yo lo que pensaba es, me va a dar mape otra vez. No, y el tema... A mí una vez me mandaron para la calle. y Te lo juro, porque mi libido se fue tanto, me dijeron, necesito que vayas y culees con otra persona para ver si es que solamente te está pasando conmigo o con otra persona. ¿Y funcionó? Es que mi libido no era, o sea, mi pérdida de libido No era por eso. no era por eso, Ok, sino por pérdida- otras cosas. Sí. por el pregame. O sea, a mí me tienes que sí. echarme picante, vamos a echarle Ya. adobo, salsa de soya. Que vamos a disfrazarnos, vestirnos de policía, vamos a jugar policía y No, ladrón. tampoco así. Bueno, volviendo al tema. Ajá. Yo estaba tan involucrado en esa relación, yo seguía con la relación. Y en parte seguía por lo que tú acabas de comentar de la importancia de la ayuda económica. Porque llegó un momento, después de 6, 7 meses, en el que el carajo empezó a trabajar. Y a lo que el carajo empezó a trabajar, obviamente, los golpes Te desahogaste. cesaron. Te desahogaste. Te queda un poquito más de plata en el bolsillo. Los golpes cesaron y nos mudamos juntos. Y empezamos a vivir juntos. Duramos como un año, yo creo que menos de un año viviendo juntos. Ay, No recuerdo cuánto mucho tiempo duramos viviendo juntos, pero después de que empezamos a vivir juntos, ya no existía esta pelea, pero tampoco había comunicación. O sea, había relación, teníamos sexo, pero después de ahí no había nada. No había absolutamente más nada. O sea, estábamos juntos literal. Pero culiado sabroso, por lo menos. Era para sí, obvio. Ok. Era- Ok. Estábamos juntos, era simplemente para apoyarnos económicamente. Y recuerdo, Ronald, que el tipo me terminó de matar cuando yo me voy de viaje con una de mis mejores amigas y yo lo invito a él. Yo le digo, vámonos de viaje. Él me dice, no, yo no me voy porque tengo que trabajar, esto y aquello, tú sabes, estoy haciendo dinerito, la. Faltaban 3 días para pagar la renta. Yo me voy de viaje 3 días antes de empezar mes. Me voy con esta amiga a otra ciudad, pasamos el fin de semana divino, regreso el lunes. Ya el lunes era como el 1 o 2 de entrada de mes. Y cuando llego a la casa estaba vacía. Abro el closet, Vacía. no estaba su ropa. Veo
las maletas no estaban sus maletas. Marica, el carajo se fue y no me dijo nada. El carajo literal se mudó en el momento de pagar renta y no me dijo nada. ¿Y lo buscaste? Obvio, le escribí y le dije, ¿qué Amiga, pasó? tú eres migajera. Vos sos migajera. Te digo, yo estaba en un estado emocional tan fuerte que, marica, lo que te dije, yo no tenía amor propio. Tranquilo que yo también fui migajero. Yo no tenía amor propio. Yo fui a buscarlo a casa del otro. Ay. No, yo también lo fui a buscar en varias oportunidades. No, a pesar de todo lo que me hizo el tipo. Y aún así me quedé. O sea, yo pasé por todos los tipos de trauma en una relación con esa persona, que aún así, como te dije, yo fui a buscarlo. Okay. Porque yo no me sentía capaz de estar solo. Era la manipulación era tan arrecha que yo perdí toda seguridad en mí. Y después, obviamente, entré en una depresión muy fuerte, muy fuerte, y busqué terapia. Muy bien, muy bien. Creo que es lo... Bueno, todos tenemos que hacer terapia. Es una herramienta que te ayuda, aunque sea a echar cuentos, pero echando el cuento... Te das cuenta. Se desenrolla ese nudo que tienes. Sí, te das cuenta de las cosas que tienes que mejorar o de las cosas que necesitan un poquito más de atención en tu vida. A organizarte. Aprenderte a validar. Aprender el autorreconocimiento. Es un camino que hay que atravesar y lo vas atravesando y te vas redescubriendo, te vas rediseñando, te vas replanteando y creando ciertas bullet points. Sí. ¿Qué tal? Ay, mi amiga la bilingüe. La bilingüe. Esto lo aprendí, yo fui al psicólogo, creo que desde chiquito me tienen terapeutas porque era súper tremendo y aparte con la mariconería mis padres querían saber qué pasaba. Y luego de terminar una relación también hice psicólogo, pero luego descubrí lo que eran los terapeutas o los life coach. Uh-huh. Y que también ese es un tipo de terapia. Claro, son terapias. Es un poco más holístico porque no va de la rama científica, pero te ayudan, te guían a navegar situaciones de manera que tú mismo internalices y vayas desarrollando tus herramientas, te vayas empoderando, te vayas validando. Y es muy bonito, yo siempre recomiendo eso, recomiendo hablar, cuando un amigo necesita hablar, que hable o que me exprese porque el problema o la situación siempre está. Sí. Donde tú lo quieras ver, va a estar. La cuestión va a ser cómo tú lo vayas a enfrentar o qué herramientas tú vayas a enfrentar. Porque yo te puedo decir, Omar, sal de esa casa, pero tú no me vas a hacer caso a mí. Uh-huh. Tú vas a tomar la decisión cuando tú quieras. Exacto. Y ahí viene algo muy importante que es el tema de hablarlo. Porque en aquel momento, después de todo lo que yo viví y después de que, digo, gracias a Dios el tipo se fue, y gracias a Dios que se fue porque él me quitó ese peso de encima, yo entré en una depresión muy fuerte de la cual no hablaba con nadie por vergüenza. Y no lo hablaba con nadie, yo me volví un robot, literal. Yo iba al trabajo, regresaba al trabajo, no hacía nada. Mis amigos me decían, hey Omar, ¿qué pasó contigo? Ya no eres la misma persona alegre que eras antes. Y yo decía, no, yo soy igualito. Y no, era mentira. No, claro, estás pasando un realmente luto. Es un quiebre emocional. Estaba pasando por un estado de depresión, de vergüenza. ¿En algún momento sentiste la depresión? Sí, obvio. O sea, tú la sentiste. Obvio, ¿Tú sabías, yo no quería hacer nada. O sea, yo literal no quería hacer nada con mi vida. Ok. O sea, yo estaba en un estado de que nada me importaba, absolutamente nada. Yo a veces comía, a veces no comía. Iba al trabajo porque era una obligación, porque era lo que me pagaba la renta, y más ahora que la tenía que pagar yo solo. Y esa depresión es amorosa, pero existen otro tipo de depresiones que no tienen nombre. Yo no sé, a mí me pasó una locura cuando llegué a los 30 que yo no sabía qué hacer. O sea, yo no me hallaba. O sea, y después leí que es muy común, es más común de lo que uno cree. Y con
con la astrología se llama la vuelta a Saturno, otros llegan al pico de los 30, todo también es una depresión que pasa psicológica también, psicológicamente hablando, es una depresión. En terapia también te ayudan a identificarla, por todas estas reglas sociales que te dicen a los 30 tienes esto, a los 30 haces esto, a los 30 tienes una pareja, familia, no sé qué. Y creo que hablando de nuestra comunidad LGBTQI+, o no sé cuántas letras más, es más común porque pues nosotros no conformamos familias, tener hijos en la mayoría es muy raro. Y no digo que sea difícil, sino que es mucho más común, tener ese tipo de depresiones, no solo amorosas, sino también, también nos cuesta mantener una relación estable porque se nos ha etiquetado y se nos ha creado inconsciente y conscientemente la sociedad nos ha metido de que como somos gay, somos promiscuos y por ser promiscuos, o sea, no mantenemos una relación, no sé qué, todo esto. Entonces yo creo que todas esas depresiones ayúdame, vale. Todas estas depresiones se desarrollan de una manera que por lo menos yo no me di cuenta o no las catalogué en su momento como depresión. Sí, no, yo estaba esperando que terminaras tu punto. Y ahí vamos, Yo, a pesar de que yo estaba deprimido y de que mi vida había cambiado y había dado un giro total y de que todo el mundo estaba notando que yo no era la misma persona que era antes, yo muy dentro de mí, yo sabía que estaba deprimido, pero no lo quería aceptar. Y fue gracias a un amigo mío del trabajo, de mi trabajo de ese momento, que literal me metió 2 cachetadas y me dijo, Omar, ¿qué te pasa? Habla, tienes que hablar. Y él me recomendó ir a terapia y yo fui a terapia y empecé a hablar y empecé a darme cuenta de todas las cosas que habían pasado y empecé a darme cuenta de que esas cosas que habían pasado influyeron en quien soy yo hoy en día, obviamente, y en darme cuenta que en aquel momento yo no tenía amor propio. Y el tema cuando tú entras en una relación es que tú te tienes que amar a ti primero. Totalmente. Tú te tienes que amar completamente y profundamente y tienes que estar tan claro en ese amor hacia ti para poder entrar en una relación con alguien más. Porque si no, ¿qué estás brindando? No tienes nada que brindar. Exactamente. No tienes nada que brindar. Y eso era lo que me pasaba a mí. Que yo después de eso yo no sabía qué más hacer porque yo no sentía que tenía algo que brindar más a nadie más. Y bueno, gracias a eso vinieron muchísimos cambios hacia mi persona, mis inseguridades. ¿Qué herramientas utilizaste o te brindaron las terapias para ser el Omar que eres hoy en día? Bueno, lo primero es el no quedarme callado y comunicar mis emociones, mis sentimientos, comunicar las cosas que quiero, las cosas que no quiero también. Esa es la primera. Segundo, no desvincularme de mi persona, de Omar como ser humano cuando entre en una relación con alguien más. No cambiar eso porque yo soy un ser único, individual. Aparte, darme cuenta de mi potencial, de las cosas que yo puedo ofrecer a los demás. Sí, caer en egocentrismo, sino que... Sí, obvio, sin caer en egocentrismo en lo absoluto, pero es darme cuenta darse uno la validez que yo soy valioso, al igual que los demás, yo también soy valioso y yo también tengo cosas que aportar. Claro. El ser humano tiende a complicarse la vida. O sea, nosotros tendemos a complicarnos la vida nosotros mismos. Me da risa porque yo consumo mucho podcast y me gusta mucho esta gente que le gusta hacer esto de, ¿sabes? De cosas reales, de cosas que viven, y es tan lógico lo que una vez escuché de que realmente si tienes mala cama, ¿por qué vas y se lo comentas a tu mejor amiga? Como o a tu mejor amigo. Comentar a la persona con la que la estás viviendo. Cuando tienes que hablarles con la persona que tienes la mala cama. Lo de las herramientas que estaba preguntándote, sí, creo que primero el hablar. El hablar es muy importante, la comunicación, el dejar de suponer, el estar más presente, no tanto en lo que puede pasar o en lo que ya pasó, sino vivir el momento. Sí. Y disfrutar porque la vida es un ratico, es muy mínimo. Nosotros tenemos que aprender a valorar a las personas que tenemos al lado. Mira, a mí todas estas depresiones, y ahí va la segunda pregunta. ¿Qué te ha dejado de bueno todas estas situaciones? ¿Qué tanto ha transformado Omar? Porque en mi caso,
yo era una persona súper apática con mi familia. Apática en el sentido de que como yo crecí ocultando, jugando a ser Hannah Montana, en el sentido de que tenía doble vida, yo a mi papá, o sea, yo a mi papá ni le hablaba. Yo prácticamente mostraba a mi papá una cara y por atrás era otro, Claro. era el auténtico yo. Y casi igual era con mi mamá, aunque era mucho más apegado, pero seguía siendo ese repele apático. Con mis hermanas también. Hoy en día yo me considero, ellos se burlan porque me llaman ser de luz, porque estoy en toda la onda esta. Y ellos piensan que un ser de luz nunca va a tener emociones, nunca va a tener rabietas, ni nada por el estilo. Obviamente las tenemos. Y no me considero un ser de luz, solamente me considero una persona que está viviendo y tratando de ser cada vez... Y que cada vez uno se está conociendo Exacto. más. Y Pero lo que te iba era que para mí todas estas rupturas o estas situaciones dejaron que yo empezara a valorar mucho más mi núcleo familiar, a tener mejores momentos con ellos, a apreciar a los amigos o a las personas que consideras realmente amigos. Yo le llamo amigo a todo el mundo. Recuerdo que mi papá siempre me decía, amigos van a ser pocos y los vas a poder contar con tus manos. Con una sola mano y te van a sobrar dedos. Entonces, yo me considero afortunado de tener buenas relaciones o buenas amistades. Y las personas que en algún momento el vínculo se rompe y se va, pues es porque era así la vida. Yo antes me ataba mucho y era de esas personas como que lloraba una amistad y todo esto, pero no es que se fue del todo, simplemente evolucionamos. Hay caminos distintos, pero no va a dejar de existir cómo estás, cómo va tu vida, no me vas a dejar de importar. No, estaba pensando en lo que venías diciendo, y una de las herramientas que me sirven hoy en día y que yo aprendí de esta experiencia es aprendí a darme cuenta de las cosas que no quiero en una relación y que no quiero en mi vida, porque si bien es cierto, las cosas que quiero cambian y varían de un día a otro, porque los goles cambian. Al otro, obviamente, aprendí a valorarme, aprendí a amarme por sobre todas las cosas, y también es que aprendí a aceptarme tal como soy, aprendí a aceptar lo que soy, aprendí a aceptar también las cosas que se van, porque muchas veces las cosas que se van por alguna razón, que veré más adelante, en un futuro. Fíjate, si nada de esto hubiese pasado, capaz yo no estaría aquí grabando este podcast contigo. Capaz yo seguiría en ese país. En ese país. Capaz ni siquiera te hubiese conocido, capaz no hubiese conocido a mi pareja actual. Entonces... Cuando una puerta se cierra es porque... millones de otras se abren. Y hay una oportunidad grandísima que no la estás viendo en ese momento, o no estás preparado para verla en ese momento. La situación te está dando las herramientas o te está empoderando para todo lo que va a venir. Y lo otro es que lo que tú mismo dices de que tus amigos son contados, aprendí a darme cuenta de que había gente a la que yo le importaba, que se preocupaba por mí, que vio que yo cambié e insistía hasta que me hicieron ir a terapia. Aprendí que la comunicación es súper importante, que tienes que comunicar con quien sea, así sea un extraño. Yo creo que esto lo dije en un capítulo pasado, que si no te sientes a gusto con la gente que te conoce, siéntate en una plaza y cuéntale tus problemas a alguien más. Correcto. Porque es importante escucharte, porque al tú escucharte, tú estás situando las cosas que están pasando y te pueden llegar ideas de cómo solventarlas y cómo salir airoso de esa situación. Wow, aparte también dijiste lo de conectar con tu familia. Yo también era una persona, no era que vivía en el closet, sino era una persona muy distante a mi familia. Y gracias a esta situación que me pasó con este tipo, yo logré acercarme más a mi familia y gracias a eso me llevó a tener la relación que tengo con mis hermanas y con mis papás que tengo hoy en día. Que no pasaba antes. Y lo más importante es que así te dé vergüenza, porque yo viví mucho tiempo con vergüenza conmigo mismo por haber dejado que esas cosas pasaran. Y que quizás esa
esa experiencia le va a servir a alguien a tu alrededor que esté viviendo o transitando la misma situación. Exactamente. Y por eso lo estoy contando acá. Porque yo sé que alguien que nos está escuchando y nos está viendo, capaz está pasando por lo mismo. Y O lo pasó. O lo pasó. Y por lo menos esto le puede abrir los ojos y puede abrir ventanas a darse cuenta de que A dar el paso. las situaciones no hay que dejarlas pasar por sentado. Señores, si una persona, por mucho que la ames y por mucho que te ame, te golpea, vete de ahí. Vete de ahí. Esa persona no te quiere. Así de sencillo. El amor realmente debe estar relacionado al respeto, Sí. a la validación, al entendimiento, al apoyo. Al apoyo. Y al cosas compañerismo. Un sinfín de cosas que se relacionan Ujú. para lo que es la palabra amor como tal. Exacto. ¿no? Porque el amor es algo tan bonito. El amor es algo tan bonito que te lleva a hacer cosas increíbles, que aparte el amor te ayuda con tus objetivos porque te da ese empujoncito que necesitas como para decir yo lo voy a hacer y lo puedo hacer. Respétate, valórate, trátate y quiérete tú mismo. Date ese amor tú mismo. El resto viene solo. O sea, yo creo que debemos primero amarnos, priorizarnos y de ahí en adelante pues todo va a ser color de rosa como la canción que dice Belinda. ¿Cómo es? No me la sé, no me vas a poner a cantar. Pero es la de la secretaria. Que la vida hermosa de color de rosa y del amor estoy enamorada. Pero bueno, eso creo que va del capítulo de hoy y la experiencia de ambos, de esa validación que debemos tener, de esas buenas amistades que debemos tener cerca, aprender a autocoacharnos, de tener ese autoconocimiento que nos lleve a lograr las cosas que queremos, de conocer nuestro potencial y nuestras habilidades, y de saber de que por mucho de que otras personas no confíen en nosotros, nosotros debemos confiar en nosotros mismos porque nosotros tenemos valor. Y por eso es importante el amarnos, porque el amor propio nos puede llevar a cruzar fronteras y a hacer cosas increíbles con nuestras vidas y a lograr todos los objetivos que tengamos en mente. Y ahí mismo, poniendo la balanza al tema, ahí mismo, con todas estas palabras que hemos dicho de amor y todo esto, al ya reconocerlas y ya tenerlas internalizadas, vas a saber o vamos a saber qué es lo que no vamos a permitir. Sí. ¿Sí ya? Yo voy a terminar diciendo, si estás pasando por una experiencia de violencia con tu pareja o con alguna otra persona, busca ayuda porque eso no está bien, salte de ahí, ámate a ti mismo y cumple todos tus objetivos porque al fin de cuentas tú eres valioso y las cosas que tú aportas a este mundo son increíbles. Llévatelo.